de que teníamos cóndilos del maxilar inferior, o mandíbula, cóndilo del temporal, el cual se interpone un disco interarticular que va a adaptar ambas superficies y va a generar una mejor adaptación y un mejor trabajo de estas articulaciones. Cualquier modificación que se produzca dentro de este circuito articular es lo que nos va a determinar a nosotros una disfunción temporomandibular. Los movimientos normales de los movimientos mandibulares de la mandíbula son el cierre, la abertura, lateralidad, retrusión y protrusión. Estos son los movimientos que nosotros tenemos que hacerle hacer al paciente y por medio de la palpación ir determinando si hay algún tipo de dolor o si hay algún tipo de anormalidad en cuanto a la movilidad de esta articulación, que puede darse por asimetrías, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora bien, lo que es la disfunción temporomandibular va a representar un grupo de afecciones musculoesqueléticas que afectan a la articulación, a los músculos implicados en la masticación y a las estructuras relacionadas. Esas estructuras relacionadas pueden estar comprendidas por las piezas dentarias, por las estructuras óseas, y también lo vamos a ir viendo ahora en el transcurso del teórico. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de esta disfunción? Primeramente porque afecta al 25% de la población, como dicen muchos estudios, pero yo creo que es un poco más porque cada vez se va ampliando un poquito más las consultas respecto a estas afecciones. Las pueden causar múltiples factores, por ejemplo, traumatismos. Cuando decimos traumatismos, podrían ser traumatismos que no son tan severos y que sí afectan a la articulación por compresión, por ejemplo, pero hay otros que son más severos, como por ejemplo una fractura, que al solucionar la fractura a través del tratamiento, puede dejar algún tipo de irregularidad en cuanto a la oclusión, en cuanto a la consolidación de las estructuras óseas, y eso va a afectar bastante en la apertura y cierre, en la oclusión, en el contacto de los dos maxilares. El bruxismo también, las malas posturas, las malformaciones, por ejemplo, el retronatismo, o algún tipo de anormalidad en cuanto al crecimiento de los maxilares. Muchos son determinados por factores psicosociales como el estrés, y esto va a provocar no solamente los trastornos visuales, los estéticos, los funcionales, en cuanto a la movilidad, sino también los problemas de la alimentación, de la comunicación y, lógicamente, como dijimos, lo estético. Las causas de la disfunción pueden ser por defecto en la alineación de los dientes, la maloclusión, pueden ser por traumatismos, como les dije, alteraciones óseas que pueden ser congénitas, que ya las trajo, o pueden ser adquiridas a través de fracturas, por ejemplo. Estas alteraciones van a generar algún tipo de alteración en esa articulación y principalmente ese disco articular va a estar afectado. El estrés y la tensión emocional, los tratamientos dentales deficientes, algunas prótesis mal adaptadas, algunas restauraciones que son desbordantes o quedan muy altas o quedan en infraoclusión, que van a modificar esa oclusión del paciente y van a generar una alteración en el normal funcionamiento de la articulación. Contracturas musculares, los músculos masticadores, y las alteraciones de los desarrollos de los maxilares. El proceso evaluativo clínico de la disfunción, nosotros vamos a generar una observación principalmente de los distintos componentes. Por ejemplo, en un paciente tenemos que ver la postura, tanto cervical como de la cara. Es decir, si nosotros vemos algún tipo de simetría facial o asimetría facial, de cómo se sienta ese paciente, de cómo ubica su cuello cuando lo hacemos apoyar, si hay algún tipo de desviación. Si en la lengua tenemos algún tipo de anormalidad, por ejemplo, puede estar más desarrollada de un lado que del otro, que eso nos puede dar pauta de que tiene alguna patología. Si hay mordeduras en los bordes de la lengua, que puede ser provocado o por alguna alteración en los movimientos de esa mandíbula, o puede ser una alteración propia de la lengua, como una macroglosia. La movilidad de esa lengua,
Si la mueve normalmente, la hacemos mover hacia las comisuras, superior, hacia el paladar, hacia afuera, lo más que la pueda extraer. Las piezas dentarias, cómo están, si están normales, si tienen desgaste, si vemos que hay algunas facetas de desgaste, si el vértice del canino está normal, está desgastado, está fracturado. Y la abertura y el cierre bucal. Eso vamos a ver un poquito más adelante cuál es el tamaño normal o lo que se estima normal de una abertura bucal para ver si está restringida o no esa abertura. En cuanto a la simetría facial, vamos a ver que nosotros y la estética determina que no hay una simetría perfecta facial de ambos lados de la cara, pero hay una armonía en ambos lados. Si nosotros vemos esta imagen de la izquierda, de que hay una desarmonía, que un labio está caído, ¿sí? que el ala de la nariz está desplazada o caída, bueno, estamos viendo que hay una simetría marcada. Entonces, en ese concepto vamos a prestar mucha atención en cómo está el desarrollo de esos maxilares, en cómo está esa abertura y cierre bucal, si se desplaza hacia uno u otro lado, en la apertura. Esas características de la simetría vamos a ir mirando, ya les digo, desde que el paciente se sienta en nuestro sillón de consulta. En cuanto a lo que les decía de los desgastes de las piezas dentarias, vamos a ver cómo están esas piezas dentarias, si hay pequeñas fracturas, pequeñas indentaciones, o si hay un gran desgaste, como en este caso, que es evidente de que falta estructura en estas piezas y que inclusive se puede ver dentina expuesta y hasta quizás un poco la cámara pulpar. Todas estas características tenemos que ir teniéndolas en cuenta para ir orientando nuestro diagnóstico hacia lo que generó esta disfunción. En cuanto a la abertura bucal, vamos a ver cuánto puede abrir la boca el paciente sin dolor, sin demasiado esfuerzo. En este caso no vemos toda la cara del paciente, pero está determinando una facies dolorosa, como que le cuesta abrir la boca. Entonces, en función de esto, nosotros también tenemos que determinar algunas características que no están solamente en este sector de la boca, sino, por ejemplo, esta cicatriz, este lado que se marca más la arruga, que está más liso. Esas características tenemos que verlas porque tenemos que indagar respecto de estas estructuras que vemos alteradas. Que eso nos puede decir cuál es la causa de esta abertura limitada. La palpación y la anatomía superficial es lo que tenemos que ver, la observación y luego comenzar con la palpación de estas estructuras. En este término vamos a ver que lo principal en estos pacientes de palpar es la articulación. Entonces, nos ponemos por detrás del paciente y vamos a, con 2 dedos o un dedo, colocar el dedo sobre el meato auditivo externo y vamos a hacer abrir y cerrar la boca del paciente. Ahí vamos a determinar que por esta palpación nos van a decir si hay algún salteo, algún ruido en la articulación, algún movimiento un poco más allá de lo que debería ser, de los movimientos normales de esa movilidad. Vamos a palpar la musculatura y los ligamentos y vamos a palpar la lengua. En cuanto a lo que decía el meato auditivo externo, fíjense, está por delante del pabellón auricular, apoyamos un dedo de cada lado y hacemos abertura y cierre de la boca del paciente. Con esto nosotros vamos a determinar esos movimientos, si esos movimientos son limpios o si hay algún salto en algún momento o si una de las dos articulaciones se desplaza un poco más que la otra. Esas son características a tener en cuenta y a marcar en la historia clínica. Cuando decimos palpar la musculatura y los ligamentos, colocamos un dedo dentro de la boca y otros 2 por fuera y vamos a tocar el tonismo muscular. Vamos a ver si ese músculo está muy duro o está muy laxo. Lo normal es que si el paciente está relajado, esté laxo, se pueda comprimir. En los casos de contractura van a notar que está más una sensación más pétrea, más dura. Y si hay dolor en esta palpación, en este contacto con la musculatura. La lengua, que ya eso lo vimos en clases anteriores, que van a hacer traccionar la lengua y vamos a observar si hay indentaciones sobre los bordes, si hay alguna asimetría en esta lengua, cuánto se puede extraer, que son características que nos pueden dar
un puntapié inicial de hacer una observación más exhaustiva de otra área. Es decir, puede ser una parálisis en el cual la lengua tiene un tonismo mayor de un lado que del otro, o si la puede mover más hacia un lado o hacia el otro. Hace bastante tiempo, hubo un doctor que en realidad es kinesiólogo, que determinó un mapa del dolor. El mapa del dolor, esto no es algo que tienen que aprender, simplemente es a modo ilustrativo y es muy útil para nosotros que hacemos clínica de la articulación, es que tenemos distintos puntos que se determinaron, puntos de contacto, puntos de palpación. Cuando nosotros palpamos esos puntos y hay dolor, cada uno nos va a determinar una orientación diagnóstica hacia lo que puede ser. ¿Para qué? Para poder analizar exhaustivamente ese lugar o esa posición o ese elemento de la articulación que es la que está produciendo ese dolor. Por ejemplo, el punto 1, si nosotros palpamos en esta zona del punto 1 de la articulación y hay dolor, generalmente nos va a decir que hay una hipermovilidad articular. Es decir, que los ligamentos están hiperlaxos. ¿Sí? Los ligamentos se desplazan o se estiran más de lo que debería ser. Si palpamos en el punto 2 y hay dolor, estamos hacia la orientación de que el paciente es un bruxómano apretador, o también que puede haber una presencia de un osteofito en esa zona, que es una exostosis, una formación ósea, que el movimiento nos está limitando y le genera dolor al paciente. Y así sucesivamente durante 8 puntos. Esto es muy interesante para tenerlo siempre en la clínica y para ir orientándonos hacia un diagnóstico sobre el punto que está afectado de esta articulación. Igual yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan tener como guía de consulta el día que hagan clínica. Vamos a pasar hacia algunas de las manifestaciones de estas alteraciones de la articulación, y una de las principales, que vamos a tener mucho en la consulta, es el trismus. El trismus es la contracción tónica de la musculatura masticatoria que provoca una restricción o limitación de la abertura bucal. Es decir, que el paciente está limitado en la abertura bucal. En muchas ocasiones el paciente esa abertura la intenta abrir, tiene una fase de esfuerzo y genera dolor en el paciente porque esa movilidad está limitada por alguna causa, que ahora vamos a verlas, y esas causas generalmente provocan dolor. Fíjense cómo el paciente hace un esfuerzo para intentar abrir la boca y no puede más que esto, más que tiene esta limitación. Lo mismo en esta imagen. A modo académico vamos a clasificarlas y para poder tener un poquito más claro de qué parte proviene cada una de las causas, vamos a clasificarlas en articular, es decir, que son estrictamente de la articulación y de los elementos de la articulación; extraarticular, cuando son elementos que están vecinos de la articulación pero que la afectan indirectamente; y neurológicas. Cuando hablamos de las articulares, vamos a tener que existen las traumáticas, que son productos de traumatismos que son directos sobre la articulación, es decir, golpes, o por elementos contundentes, o por alguna caída que afecta directamente a la articulación, que es un golpe directo. Pero también hay golpes que no son directos sobre la articulación y son alejados, pero que la afectan. Por ejemplo, una caída con un golpe en el mentón, que hace que haya una retracción del maxilar y comprima el disco. De esta manera puede lesionar el disco o alguno de sus ligamentos. Esto genera que se acumule líquido dentro de la articulación, líquido inflamatorio, y esto hace que no se produzcan los movimientos normales. Y así el paciente no puede abrir la boca normalmente, en su dimensión normal. Lógicamente que esto provoca dolor. Hay causas infecciosas, que puede ser por vía hemática, hay por inoculación, que en esta causa yo siempre les pongo el ejemplo de que nosotros cuando realizamos anestesia, y ustedes próximamente lo van a hacer, anestesiamos al maxilar superior y las piezas posterosuperiores, hacemos sobrefundo de surco. Cuando aprendan las técnicas anestésicas, ustedes van a ver que tienen un punto de punción,
una dirección de la aguja, una profundidad de la aguja, y que eso debe ser respetado, porque si nosotros usamos agujas extra largas, que no deberían ser y que nosotros no les permitimos, pero el día de mañana quizás las usen, pueden irse un poquito más allá de los límites de la introducción de la aguja, y ahí pueden inocular la articulación, con lo cual están arrastrando bacterias de la cavidad bucal a la articulación, que está aséptica, y de esta manera producir una infección dentro de la articulación, que entre otras causas va a producir esta restricción de la abertura bucal. Las enfermedades sistémicas, que son enfermedades que afectan en general a distintas articulaciones, y esta no queda exenta, como son las artritis reumatoidea o las coagulopatía, son patologías autoinmunes. Blastomatosas, que son neoplasias o benignas o malignas, que son algún tipo de tumor que afecte a alguno de los elementos de la articulación, que no son tan comunes, pero puede haber. Esto también genera restricciones en esa movilidad de la articulación. Tenemos las formas extraarticulares, las que están por fuera de la articulación, pero que la afectan indirectamente. Por ejemplo, infecciosas o inflamatorias. Hay algunas pericoronaritis del tercer molar o algunas infecciones de algún molar superior, primero, segundo, tercero, cuando están erupcionados inclusive, que generan abscesos que comprimen la zona de la articulación y la afectan. Esto hace que también el paciente tenga una limitación en esa abertura bucal. Físico-químicas, con algunas radiaciones, algunas patologías, por ejemplo, algunos cánceres de parótida que necesitan radiación para disminuir el tamaño de ese tumor, afectan a la articulación porque afectan todos los tejidos que están alrededor. La celda parotidia está en proximidad a la articulación, por detrás de la rama ascendente del maxilar, entonces por proximidad puede llegar a afectar a los elementos de la articulación. Y blastomatosas, mismo puede ser un tumor de parótida que ha crecido mucho de tamaño y que por compresión hace que esa articulación no pueda desplazarse o moverse en las dimensiones normales. Cuando les decía los casos de extraarticular infecciosa, de los abscesos que se pueden producir por una pieza dentaria que esté afectada, fíjense cómo se inflama toda la zona con un proceso purulento. Acá se le hizo una incisión para que drene ese absceso, y se le puso un drenaje, para que descomprima la zona, y en ese caso el paciente va a poder abrir la boca y realizar el tratamiento posterior de esa pieza dentaria que estuvo afectada. Y las formas neurológicas, que tenemos ya infecciones que van un poco más general, por ejemplo el tétano, tenemos tóxicas, si toma algún tipo de drogas que puede afectar las articulaciones en general, blastomatosas generales, y enfermedad de Parkinson que son enfermedades neurológicas. El trismus no solo va a afectar lo que es la abertura y cierre bucal y ahí nos quedamos, sino que también va a afectar la comunicación. El paciente no va a poder expresarse normalmente, no va a poder alimentarse normalmente y la higiene bucal va a estar muy deficiente. Entonces, todas estas condiciones van a deteriorar el estado general del paciente. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la causa principal de este trismus y tratarla para poder al paciente, para que el paciente pueda no solo alimentarse, higienizarse, sino comunicarse con nosotros, expresarnos bien todo lo que, por lo cual pudo haberse logrado esta incomodidad de no poder abrir la boca, ¿no? En la historia clínica y principalmente en el estado actual, vamos a remarcar los movimientos mandibulares, vamos a palpar, vamos a observar esos movimientos, vamos a ver cuánto es la amplitud de esa abertura bucal, si hay síntomas, cuáles son la localización de esos síntomas, dónde hay dolor, dónde siente presión, eso vamos a marcar en el estado actual. Si vemos algún tipo de asimetría, si vemos desviaciones, por ejemplo, al paciente nosotros nos ubicamos por detrás, lo miramos desde arriba y hacemos hacer abertura bucal, y el paciente desplaza el maxilar hacia el lado derecho, vamos a saber que la articulación afectada es el lado derecho, se desplaza hacia el lado afectado. Entonces, esas desviaciones vamos a marcar en nuestro estado actual para que quede registrado en nuestra historia clínica.
En cuanto a la articulación específicamente, entonces vamos a determinar la dinámica, que es lo que hablábamos de los movimientos, los síntomas, todas las zonas donde el paciente tenga dolor, presión, y los ruidos, si los hubiera. Y en cuanto a lo que se refiere a ruidos, no solamente es lo auditivo, sino lo que nosotros palpamos. Se le dice ruido a esos saltos que puede producir la articulación o alguna traba que se sienta, que una de las dos se traba en algún momento cuando la otra se desplaza. Eso es lo que vamos a marcar en este ítem. En cuanto a la musculatura masticatoria, vamos a determinar el tamaño, si ese tamaño es simétrico o es asimétrico, si vemos que hay un mayor desarrollo muscular de lo normal, el tonismo, si vemos que el tono muscular está aumentado, disminuido, o si de los dos lados está igual, y si hay dolor a la palpación. En cuanto a la oclusión, vamos a hacer un examen dentario de la oclusión, vamos a determinar que este paciente tiene dentro de la normalidad una oclusión normal, o si hay una oclusión borde a borde, si hay una oclusión invertida, si hay una oclusión en tijera. Todo eso vamos a marcar porque va a tener mucha significancia en cuanto a la funcionalidad de esta articulación. Y si hay algún tipo de signos de bruxismo. Lo que dijimos al principio, esos desgastes de las piezas dentarias son signos, esas pequeñas fracturas, esos bordes incisales en forma de filo de cuchillo, todo eso nos va a indicar de que esas piezas dentarias se están desgastando por algún tipo de movimiento que no es normal. Y exámenes auxiliares, se pueden observar radiografías. Las radiografías panorámicas lo que nos pueden dar es la forma y el tamaño de esos cóndilos, si son simétricos o si hay algún cóndilo que esté en mayor desarrollo o tenga alguna asimetría bastante marcada. Y lo que mejor nos va a dar una pauta general de la articulación es una resonancia magnética, porque en esta vamos a ver todo lo que sea ligamentos y disco interarticular. Acá vemos una resonancia magnética, esto es a modo de ejemplo, donde vamos a ver no solamente la parte ósea, que se ve dentro de todo bien, sino que vamos a ver el disco. Vamos a ver las eminencias articulares, el disco interarticular. Y siempre se pide a boca abierta y a boca cerrada. ¿Por qué? Porque entonces en esta dinámica nosotros vamos a ver hacia dónde se desplaza el disco. Hasta dónde se desplaza. En ocasiones, este disco se escapa a la articulación, pero cuando cierra, el disco se recaptura, es decir, vuelve a posición normal. Esto nos habla de una hiperlaxitud de los ligamentos. En otras ocasiones, el disco está fuera de la articulación, o adelantado, o retruido, y esto sí ya es una patología un poco más severa que tiene ciertos tratamientos, hasta inclusive quirúrgicos, para poder recapturar el disco dentro de la articulación. Entonces, para determinar el trismus y nosotros decir que el paciente tiene un trismus, tiene una restricción en esa abertura bucal, vamos a hacer unas pruebas. ¿Qué puede ser? O la medición dentro de los 3 centímetros, 3 centímetros y medio de abertura bucal, hasta lo que se llama la prueba de los 3 dedos. Es decir, 3 dedos del propio paciente, que los pone uno sobre otro, y de esta manera tiene que entrar dentro de su abertura bucal. Esto es la mano del paciente, no la nuestra, porque la nuestra puede variar en cuanto a lo que es el tamaño del paciente y el tamaño de nuestra mano. En cambio, estos serían los 3 dedos del paciente, esto sería una abertura normal. Esto es una abertura que está un poco disminuida. ¿Sí? Por eso esta medida, fíjese que tiene 1,5 centímetros, que hay una restricción de la abertura bucal. Lo que decíamos que al principio, que recuerden bien lo que son signos y síntomas, vamos a determinar que un trismus va a tener mayormente dolor en los músculos masticadores y en la articulación, limitación moderada de la abertura bucal, desde moderada hasta severa. El caso que vimos recién ya era bastante severo, tenía solamente 1 centímetro y poquito más. Ligera hipertrofia maceterina bilateral. En algunos casos se puede ver la hipertrofia, el crecimiento de uno o de los dos lados de los músculos masticadores, principalmente del macetero. Puede estar por hiperactividad de esta musculatura, que ahora lo vamos a ver en el bruxismo,
se hiperdesarrolla, se aumenta el tamaño de esa musculatura y eso se va a ver en la clínica. Abrasión dentario-oclusal, puede haber abrasión, desgaste, fracturas en esas piezas dentarias. Cambios del periodonto de inserción. El periodonto, cuando ustedes saquen una radiografía periapical, van a ver que el periodonto está ensanchado, está un poquito más ancho de lo que sería normal. Eso se ve claramente en una radiografía periapical. Movilidad dentaria en casos severos. Hay piezas que se mueven y no vemos ninguna característica de una periodontitis. Eso es por traumatismo. Esas piezas dentarias se comienzan a mover. Y puede haber alguna parestesia en algunas partes de la boca, ¿sí? en el labio, por ejemplo, o en la lengua. Hay tratamientos que son los que esto ustedes no tienen por qué saber, pero es para que más o menos entiendan después de ver la patología, que hay tratamientos kinesiológicos, hay tratamientos quirúrgicos, como les dije en el caso de que el disco quede protruido, hay que recapturarlo a través de una intervención quirúrgica, o hay algunos dispositivos mecánicos que hacen que por presión esta abertura se vaya logrando de a poco. Ahora vamos con otra de las patologías que engloba esta disfunción y que también es muy característica, que es el bruxismo. El bruxismo es la hiperactividad no fisiológica de los músculos masticadores. Es un hábito inconsciente y parafuncional de contactos oclusales repetidos, constantes o intermitentes. La principal característica que les va a decir el paciente es que él rechina los dientes, frota los dientes o golpea. ¿Sí? Esas son las características: rechinamiento, frotamiento, golpeteo. Así les va a decir el paciente cuando venga a la consulta. Que en algunos casos les va a decir que su pareja o quien duerme con él escucha que lo hace durante la noche. La etiología. Y hay factores que desencadenan esto, que pueden ser el estrés o algunas desarmonías oclusales, es decir, problemas otra vez de la oclusión. Para clasificarlos, vamos a agruparlos en dos grupos que son bien característicos. Uno es el céntrico, que las características de estos pacientes que son apretadores, que preferentemente a apretar las piezas dentarias lo hacen de día. Las áreas de desgaste están limitadas a las caras oclusales de las piezas posteriores. No vemos grandes cambios en los incisivos y en los caninos. Es un menor desgaste dentario en estas zonas, pero en las piezas posteriores sí vamos a ver unas facetas importantes de desgaste. Y tiene una mayor afectación muscular, es decir, hay una hipertrofia muscular maceterina. En alguna literatura lo van a encontrar como bruxismo de apretamiento. Y les va a decir que se genera cuando los músculos de la masticación se contraen al apretar los dientes, sin deslizamiento, haciendo que no se produzca un desgaste tan marcado a nivel de bordes incisales, pero sí a nivel oclusal. Esto sería un caso de un apretador. Fíjense que desaparecieron las cúspides y se formaron depresiones. Está bastante marcado que hay dentina expuesta. Las otras piezas dentarias no van a estar tan desgastadas, por ejemplo, las anteroinferiores o anterosuperiores no van a tener un desgaste marcado. Hasta inclusive no se ven desgastes en esas piezas dentarias. También lo van a encontrar como bruxismo de vigilia o diurno. Y en esa literatura les va a decir que consiste en apretar los dientes inconscientemente, estando despiertos. Puede ir acompañado con el hábito de apretar los labios entre los dientes o morderse las uñas. E inclusive en algunas personas que trabajan con algún elemento, ese elemento lo interponen en la boca y también están mordiendo ese elemento. El otro es el excéntrico. Dijimos que el primero era céntrico, este es excéntrico. En este caso son movimientos excéntricos, es decir, movimientos que no son normales. En este caso son frotadores, normalmente se hace de noche, las áreas de desgaste sobrepasan la cara oclusal, es decir, que aquí ya afectan piezas anteriores, hay un gran desgaste dentario
y una menor afectación muscular. Aquí no vamos a ver hipertrofias musculares importantes. También van a encontrarlo como bruxismo de rechinamiento o frotamiento, y va a decir que se genera una fricción entre los dientes al contraer y relajar los músculos de la masticación, produciendo un gran desgaste dental o atrición. Fíjense que acá hay fracturas dentarias en las piezas posteriores, hay un desgaste importante, el canino perdió su vértice, y las piezas dentarias pierden gran estructura exponiendo dentina. Acá van a ver lo que les decía de los desgastes, inclusive fracturas de porciones de esas piezas dentarias. También vemos que este paciente tiene un componente articular, es decir, que hay una articulación dentaria antagonista que no es la correcta, pero bueno, se ven igual que esta pieza dentaria, no solo que está el desgaste del borde incisal, sino fíjese el cambio de coloración de esta pieza dentaria que posiblemente perdió la vitalidad con este tipo de trauma. También le van a decir a este tipo bruxismo del sueño nocturno, y esa literatura refiere como que ocurre durante las horas del sueño, que puede estar relacionado con el síndrome de apnea obstructiva crónica, que pausa la respiración mientras duerme, donde el paciente puede ser más propenso a roncar, provoca dolor dental, muscular y articular. Los signos y síntomas los vamos a diferenciar en neuromusculares, dentarios y articulares. Los neuromusculares nos van a determinar un trismus, o sea que a partir de este bruxismo nos va a generar una imposibilidad de abrir la boca normalmente. Las hipertrofias, que son los aumentos de la musculatura, de los músculos masticadores, y la miositis, que es la inflamación muscular. Fíjense en este caso, cuando les hablaba de hipertrofia, el desarrollo maceterino de este paciente nos está determinando, y esto fíjense, es mayor desde un lado, por eso le decían unilateral o bilateral, en este caso es mayor del lado izquierdo, tiene una caída del labio de ese lado. Estas son características clínicas de un paciente apretador, ¿sí? El paciente céntrico. Los signos dentarios del bruxismo van a ser facetas de desgaste, cúspides invertidas, que es lo que les mostraba en el caso del céntrico, que habían desaparecido las cúspides, las elevaciones, y se transformaron en depresiones. Abfracciones, que la abfracción es el desgaste del cuello de la pieza dentaria, de la zona cervical, en forma de cuña, que eso se produce porque la pieza dentaria, al estar implantada en una canastilla ósea, la parte de la raíz, la parte superior está libre y contacta con el antagonista, este frota sobre ella y la hace flexionar. La zona de flexión es la zona cervical, y en esa zona se va perdiendo la estructura dental en forma de cuña. Fracturas de dientes u obturaciones. Hay piezas dentarias que pierden estructura, pierden los bordes incisales, pierden los ángulos. Hay restauraciones que se liberan a través de la presión del bruxismo, principalmente del excéntrico. Movilidad dentaria en casos extremos, donde el bruxismo es bastante importante. Este frotamiento hace que las piezas dentarias queden débiles, queden flojas, la canastilla ósea se expande, y esto provoca que la pieza dentaria al tacto se mueva. Sonidos oclusales audibles, que es lo que le decía al principio, que por ahí el paciente, si está durmiendo, no lo escucha, pero quien duerme con él sí, escucha que rechina, que frota los dientes, que los aprieta. Y el ensanchamiento del espacio periodontal, que lo vamos a ver radiográficamente, inclusive en las radiografías que ustedes van a sacar dentro de la clínica, que son las periapicales. No sé si hasta ahora les quedó todo claro, si quieren hacer alguna consulta. Perdón que yo no paré, pero si me quieren preguntar algo de lo que ya vimos, podemos volver. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno.
Bueno, entonces, para que les quede claro lo del bruxismo, que es un hábito parafuncional y que es muy frecuente, pero no siempre es reconocido debido a sus múltiples formas de presentación y los daños provocados en las estructuras dentarias y paradentarias. Sobre todo, tienen que estar muy presentes y lo tienen que tener siempre en claro que esos desgastes de los vértices del canino, esas fracturas que aparecen de la nada sin que el paciente diga que se golpeó, que no pasó absolutamente nada externo, digamos, tengamos que tirarlo hacia el lado del bruxismo, tenemos que pensar hacia el lado del bruxismo. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros detectamos estos signos y síntomas, porque lo que nos refiere el paciente referente a dolores y demás, tenemos que hacer un estudio de esto, tenemos que profundizar el estudio de esto para tratar de determinar cuál es la causa, primero qué tipo de bruxismo tiene el paciente, cuál es la causa de ello y, lógicamente, tratar sobre esto. Para el tratamiento hay varios tipos de tratamientos, lo que más se usan son las placas neuromio-relajantes, pero hay varios tratamientos que se pueden realizar. Muy bien. No sé si esta es la bibliografía más recomendada, pero sobre esto hay mucho y mucha literatura habla sobre tanto de trismus, bruxismo y en general de toda la disfunción temporomandibular. Lo mismo que si quieren hacer alguna consulta, ustedes ya saben dónde me encuentran, en mi oficina o en la misma cátedra, todos los días me preguntan acerca de literatura o lo que les haya quedado en duda.